Muy buenos días tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del día. Si me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras. Vamos a dar pie a esta segunda sesión de este módulo sobre control de convencionalidad, orígenes en el sistema y algunas particularidades para atenderlo en el contexto del sistema jurídico mexicano. Les saludo, vamos a comenzar la sesión. Les voy a compartir la presentación del día y vamos a arrancar. Listo. Bien, para la primera parte entonces vamos a hablar un poco de cómo se ejerce el control y voy a explicar la metodología. Esto es, cómo es que se traslada un precedente interamericano al contexto del sistema jurídico mexicano y cómo es que se atienden las particularidades del caso interamericano para tu caso en concreto. Esta metodología es muy específica porque incluso da las pautas para verificar si realmente una sentencia emitida por la Corte Interamericana puede o no resultar aplicable para el caso en concreto, porque hay una verificación de la premisa fáctica. Esto, digamos, es el paso donde se cometen el mayor número de errores porque no estamos acostumbrados a leer sentencias de la Corte Interamericana. Y como no estamos acostumbrados a ello, pues no verificamos si hay coincidencia entre lo que resolvió la Corte en su premisa fáctica y mi caso en concreto. Digamos que si bien este primer requisito es un tanto formal, resulta indispensable para que después yo pueda aplicar el estándar de protección del derecho. Es decir, para que pueda trasladar la interpretación de la Corte Interamericana al caso que yo estoy discutiendo en sede nacional. Lo mismo pasa en el ejercicio durante la emisión de una decisión judicial. Tengo que hacer esta verificación para establecer si las premisas del caso que me están planteando pues son parecidas o similares a lo que resolvió la Corte Interamericana. ¿Vale? Ese primer paso es muy elemental y ahora vamos a explicar cómo es que la Corte creó ese test. Vamos a hablar en términos generales de cómo se ejerce el control. Ayer sosteníamos que este control de constitucionalidad y de convencionalidad, pues desde luego que tiene algunos matices importantes. El control de convencionalidad es un examen de regularidad, de compatibilidad, para establecer precisamente si la norma sujeta a control, es decir, la norma de derecho doméstico, respeta efectivamente los derechos humanos de fuente internacional. Y ya hablamos del concepto de corpus juris interamericano, hablamos que en este corpus juris también se pueden integrar los tratados internacionales que pertenecen al sistema universal de manera indirecta y que desde luego hay una vinculación al precedente interamericano, pero también que no se escapa de ello la posibilidad de que se ocupe el soft law para alguna consideración en sede nacional. Es decir, acudir a las opiniones que vierten algunos comités especializados que sobre todo pertenecen al sistema universal de los derechos humanos. Esta parte pues es fundamental porque a partir de esa verificación de probabilidad de ocupar una opinión, un comentario especializado por parte de un comité, pues podemos verificar que las consideraciones vertidas por ese órgano supranacional, pues nos pueden servir para definir el contenido de un derecho o nos pueden servir para atender algún matiz relacionado con la protección de un derecho humano. Entonces, también es importante concurrir a estas opiniones especializadas de comités de Naciones Unidas o incluso de los comités especializados que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prácticamente para todos los rubros
tiene un comité que se encarga de analizar la situación fáctica de ese derecho en América Latina. Y a partir de esa verificación, de visitas a los estados parte y también de algunos informes que se vierten, pues va dando algunas pinceladas de cómo es que se está protegiendo el derecho en la región. Y esas opiniones también nos pueden servir para algunas consideraciones en los casos en concreto. De hecho, se ocupan por los tribunales. La Suprema Corte, la Sala Superior, son dos de los tribunales que más se apoyan en este tipo de opiniones, de informes, de consultas temáticas que vierten estos comités y que, como yo les he venido mencionando, pues constituyen soft law, que si bien no es vinculante, puede resultar orientador para un determinado caso en concreto. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Entonces, ¿cómo es que se realiza el control? El primer elemento que tengo que establecer cuando estoy haciendo un control de convencionalidad es verificar la naturaleza de la norma. ¿De qué tipo de norma se trata? ¿Es una norma que restrinja un derecho? ¿Es una norma que regule el ejercicio de un derecho? ¿Es una norma que incida en el principio de igualdad? ¿Es una norma que pueda generar una regresión en la protección de un derecho? Siempre el primer paso es analizar la naturaleza de la norma. ¿De qué tipo de norma se trata? ¿Por qué esto es importante? Porque analizando la naturaleza de la norma es como yo voy a saber qué tipo de metodología es la que tengo que utilizar. Si es un test de proporcionalidad, si es un test de igualdad, un test de progresividad, si es un escrutinio estricto, si por ejemplo se puede estar afectando el interés superior de la niñez, entre otros derechos fundamentales. Pero siempre el rubro de la naturaleza de la norma es esencial. ¿De qué se trata esta norma? ¿Cómo es que está afectando el derecho? Incluso ahí nos puede servir evidentemente el pensamiento crítico para poder establecer cómo esa norma incide en el derecho y cuál es el tipo de violación que se puede generar, para a partir de ahí establecer qué metodología es la más óptima, la más racional que pueda yo utilizar. En la inteligencia, y esto sí lo ha dicho la Suprema Corte, que el uso de las metodologías que se han configurado en el contexto del derecho constitucional contemporáneo no es obligatorio, ¿vale? El órgano jurisdiccional puede libremente decidir si ocupa o no un test de proporcionalidad, pero no le obliga. Y no por el hecho de no ocuparlo, la sentencia carece de debida motivación. Simplemente es una herramienta que me sirve para realizar el ejercicio argumentativo, pues tal vez de manera más ordenada, de manera más coherente, de explicar en la decisión por qué llegué a esa conclusión constitucional y desde luego para que el ciudadano que está realizando el planteamiento pues conozca de manera racional las consideraciones del órgano jurisdiccional. Esta parte sí es importante porque nos habla de una buena comunicación cuando realice el ejercicio de control del órgano frente a la ciudadanía. Incluso hace poco vino el profesor Manuel Atienza a la Escuela Judicial Electoral y nos dijo una frase que creo que resume cuál es la importancia de la labor jurisdiccional. Dice Manuel Atienza, tú tienes que emitir sentencias, y lo comparto, que vayan dirigidas a un ciudadano promedio. Es decir, que la sentencia no sea especializada, que la sentencia la pueda comprender cualquier persona y con ello evitar, fíjese, aquí pone en tela de juicio la corriente, si lo podemos llamar así, la moda que existe hoy en día de emitir sentencias de lectura fácil. ¿Por qué? Dice Manuel Atienza. Imagínense que un órgano jurisdiccional emite una sentencia súper técnica, de tal manera que ni la entiende él, ni la entiende la ciudadanía. ¿Cuál es la salida fácil para el órgano jurisdiccional? Pues emitir una sentencia de lectura fácil. ¿Qué es lo que se debe de hacer racionalmente? Evitar tecnicismos, evitar un positivismo muy rígido, evitar sentencias de 200 o 300 páginas y mejor emitir una sentencia sencilla,
que lo pueda comprender un ciudadano promedio, y entonces eso te evita una sentencia de lectura fácil, porque tu sentencia tiene una argumentación fácil en sí misma. Entonces me quedo con esa frase, ¿no? ¿Por qué complicamos tanto la estructura de una decisión judicial? Cuando, si bien, pues el control de convencionalidad no es nada sencillo, sí lo puedo yo hacer más fácil para la ciudadanía, más entendible, a través de qué, pues de argumentos lógicos, de establecer una razón principal de manera muy concreta, de, por ejemplo, llegar a una conclusión argumentativa que yo como órgano la entienda y que la ciudadanía también pueda entender a la conclusión a la que llegué. No sé si les ha pasado que a veces leen sentencias que no saben la conclusión, que dicen, bueno, ¿y a qué llegó la Suprema Corte o a qué llegó la Sala Superior? No se logra entender por qué le está dando per se la razón a ese ciudadano. O incluso ni siquiera entiendo cuál es el efecto de la decisión judicial. Fíjense, nos hemos complicado tanto la estructura que hemos optado por algo que se llama aclaración de sentencia, si lo conocen, que es un recurso, un medio, un mecanismo que existe en algunas materias donde si no entiendo la sentencia, oye, órgano jurisdiccional, ¿me la puedes explicar? Porque hiciste tan técnica la sentencia que no puedo entender ni el efecto. Y esto, fíjate, Gabriela, sucede incluso entre órganos, que eso es muy peligroso. Cuando tú emites una sentencia para efectos que vincula a otro órgano jurisdiccional y el órgano no le entiende, ¿cómo la va a cumplir? Como por ejemplo pasa, la Sala Superior emite una sentencia que vincula al INE y el INE no entiende la sentencia y dice, bueno, ¿y qué me quiere decir la Sala Superior aquí? Entonces, tiene que venir una aclaración de sentencia para que se clarifique el tema. Hay que evitar ese tipo de formalismos y precisamente las metodologías de alguna manera nos ayudan en ello, a que la sentencia sea más ordenada, un lenguaje sencillo y que la pueda comprender cualquier persona. Sí, Gaby, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy buen día. Coincido esencialmente en el que debe procurarse desde la estructura de la sentencia Sí, una mejor comprensión. Y creo que en este sentido el Tribunal Electoral está siendo vanguardista también con con estas nuevas propuestas donde se pone el índice, donde se pone el resolutivo al inicio, etcétera. Entonces, en esa parte sí, repensar los formatos judiciales para omitir ciertas cosas como la profusión de jurisprudencias, de latinismos, etcétera, ¿no? Hay tal vez mucho por hacer. Sin embargo, en la cuestión de los formatos de lectura fácil, yo ahí sí lo acotaría porque se ha visto que estos a veces son dirigidos a menores, bueno, a niños, niñas, ya no son menores, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes, o por ejemplo, en el caso del justiciable tener alguna discapacidad, ya sea que sea, por ejemplo, en braille, ¿no? O sea, débil visual con las letras más grandes, etcétera. Entonces, en esos aspectos sí me parece que la figura de sentencia de lectura fácil sí aplicaría, porque también un niño de 10 años, pues lo que interesa es como más sintético, ¿no? Es realmente el corazón y hacérselo llegar al niño de una manera más amable, ¿no? Y de una manera más sencilla, de acuerdo a las recomendaciones pedagógicas, etcétera, que haya, ¿no? Entonces, creo que en esos aspectos sí pueden coexistir y es necesario que coexistan. No sé sí, qué. estoy de acuerdo. Uh-huh. Creo que Manuel Atienza también es un tanto radical en el tema. Y él, digamos que tiene una visión pues un tanto más tradicionalista del derecho, más positivista, si así lo quieres ver, porque incluso él se formó bajo el positivismo de Kelsen, por ejemplo, o el positivismo italiano, que era muy rígido, muy estricto, de Bobbio, algunas consideraciones alemanas de Nicolas Luhmann, etcétera. Lo que creo es que hemos llegado al grado de sustituir la sentencia por algo de lectura fácil, y eso es lo que está incorrecto.
De que a veces decimos, bueno, no se entiende la sentencia. Pues emite una de lectura fácil, para que la entiendan. Ahí creo que está el error. Y es un error incluso hasta de dogmática en las sentencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues emitir sentencias más sencillas. Hay un claro ejemplo de esto y se los voy a compartir posteriormente por correo. Una sentencia que en 2005 emitió la Suprema Corte sobre el tema Castañeda-Gutmann. Era un caso muy relevante en ese momento. La Suprema Corte evidentemente tenía la presión encima de decidir, pues, si Castañeda Gutmann podía ser o no candidato independiente antes de que esto llegara a la Corte Interamericana. Y la Corte emite una sentencia, no les voy a mentir, de alrededor de 300 páginas, donde es un copiadero, así literal, de jurisprudencia que ni siquiera se verificó, creo, si era totalmente aplicable o no al caso, donde fue una transcripción interminable de los agravios, de lo que dijo el juez de distrito, o sea, basura en el contenido de la sentencia, que argumentativamente no te sirve, porque no estás construyendo nada para resolver el caso. Y no les miento que esa sentencia pudo haber sido de 25 páginas, porque en 5 páginas la Corte resuelve el tema. Y luego te preguntas, ¿y lo demás? ¿Cómo para qué? ¿Para que sea una sentencia más voluminosa? ¿Para que se vea más impactante que la Corte emitió una sentencia de 300 páginas? En realidad eso no sirve al lenguaje jurídico. Eso es lo que hay que poner en entredicho. O sea, estoy de acuerdo en que va a haber momentos justificados para una sentencia de lectura fácil, pero la sentencia de lectura fácil nunca puede sustituir el lenguaje ciudadano de la sentencia, que es el común denominador. Ahí es donde creo que los órganos jurisdiccionales se han equivocado. Porque imagínate, Gaby, viene una persona con discapacidad. Tú emites una sentencia súper técnica que evidentemente la persona no va a entender. Dices, bueno, para justificar lo técnico de la sentencia, entonces voy a emitir una de lectura fácil que sí se entienda. Ahí está el error. Tiene que ser una sentencia sencilla y tal vez si ni con la sentencia sencilla la persona puede entenderlo y te lo solicita tal vez expresamente. Bueno, entonces emite una sentencia de lectura fácil y te digo en una página qué es lo que resolví. Pero tal vez porque la persona no lo entendió y porque le está pidiendo al órgano jurisdiccional pues que se lo haga todavía más digerible. Ahí creo que está justificada la emisión. Pero cuando incluso ocupas tecnicismos que son del siglo XVIII, cuando ocupas cuestiones eclécticas del derecho, antipedagógicas para el propio derecho, pues creo que ahí ya no está justificado. Y es un común denominador, ¿eh? Les voy a pasar también por correo algunas sentencias que son muy complicadas y el órgano jurisdiccional para salvar el tema y porque sabe que va dirigida a un grupo en situación de vulnerabilidad, pues emite una sentencia de lectura fácil. El problema es que a veces esa sentencia de lectura fácil ni siquiera es compatible con la sentencia. Ahí hay un error, porque ahí hay una falacia en la pretensión y una falacia en el contenido de la sentencia. Porque emites algo de lectura fácil que no lo dijiste en tu sentencia, ¿cómo crees? Eso no se puede dar. Porque la sentencia de lectura fácil es un apoyo, no forma parte de la decisión judicial, ¿eh? No forma parte. Solamente le estás explicando al ciudadano qué fue lo que resolviste, pero no se puede impugnar. Entonces, ahí viene el error, porque lo que se impugna es la decisión principal. La sentencia de lectura fácil es un apoyo nada más, algo comunicativo, si así lo quieren ver, de comunicación judicial del órgano frente a la ciudadanía. Entonces, creo que hay que pulir esos detalles, no entender que la sentencia de lectura fácil no sustituye a la decisión. Puede ser algo que coadyuve para el entendimiento, pero nunca hay que entenderlo como el denominador que explique la decisión. No es así. Bueno, desde mi perspectiva, no es así. ¿Vale? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, primero analizamos la naturaleza de la norma. Una vez que ya analizamos la naturaleza de la norma, entonces tenemos que verificar qué tipo de control vamos a realizar. Si es un control formal o es un control sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El control formal, perdón, se realiza, digamos que en 3 principales supuestos. Uno,
para verificar que no haya violación al proceso legislativo. Ustedes saben que hay un común denominador donde a veces el legislador no respeta el proceso, no convoca a las minorías, no publica los dictámenes, no los circula en comisiones, incluso a veces las minorías parlamentarias llegan al pleno sin tener el conocimiento del dictamen, porque a veces hay abusos de las mayorías, porque el partido político en el poder, pues a veces no quiere compartir la información. Esa es una clara violación al proceso legislativo, que puede ser un factor determinante para la inconstitucionalidad de la norma, ¿eh? No se respeta el proceso legislativo, se declara la inconstitucionalidad de esa norma. Incluso la Suprema Corte, en acción de inconstitucionalidad, ha declarado la inconstitucionalidad de toda una ley porque no se respetó el proceso legislativo, porque el dictamen tenía vicios. Por ejemplo, imagínense, porque el dictamen se circuló a través de WhatsApp, donde no estaban todos los diputados y diputadas, donde no se convocó con 48 horas o 24 horas de anticipación a un determinado partido político, o donde incluso no se le deja participar al partido. El partido dice, oye, yo quiero participar en el pleno, y no lo dejan. Entonces, esas violaciones en su conjunto que afectan al proceso legislativo pueden conllevar la inconstitucionalidad de la norma. Ese es el primer aspecto. Es formal, ¿se dan cuenta? No estamos entrando a si la norma vulnera o no un derecho. Simplemente estamos verificando que la norma se haya configurado debidamente. Segundo supuesto que se da cotidianamente: falta o ausencia de competencia de la autoridad emisora de la norma. Pasa mucho que los congresos locales quieren regular aspectos donde no están facultados, donde, por ejemplo, hay una ley nacional o una ley general que faculta únicamente al Congreso Federal. Y de repente el Congreso local dice, yo también quiero regular el aspecto. No es posible, porque como no hay una competencia expresa legislativa, entonces hay un vicio de origen que conlleva la inconstitucionalidad de la norma. Dos ejemplos. Registro de partidos políticos. El tema de registro de partidos políticos, normativamente, es una facultad expresa del Congreso Federal, porque hay una ley general de partidos políticos. Es decir, los congresos locales no pueden regular el tema de poner más requisitos, por ejemplo, para que un partido pueda obtener un registro. Eso le compete únicamente al Congreso Federal, por la distribución de competencias y atribuciones que establece la propia ley general, a pesar de que es cierto que hay una competencia concurrente para el registro, si lo saben, ¿no? Entre el INE y los institutos de las entidades federativas. Lo cierto es que esa competencia no le cede la facultad al Congreso local para que regule ese aspecto. Y ha habido ocasiones donde los congresos dicen, yo quiero establecer como requisito adicional esto para que el partido a nivel local se pueda registrar. No es posible. Invade una competencia que es exclusiva del Congreso Federal. Cuando se invaden competencias y tú no tienes la posibilidad de libertad configurativa, se declara también la inconstitucionalidad de la norma. ¿Vale? Un aspecto formal, seguimos. No estoy verificando si la norma afecta o no un derecho. Simplemente, autoridad, ¿eras competente para emitir la norma? No, no lo eras. Vale. Control formal. Y el último aspecto, que también es importante o relevante, el tema del respeto a las reglas constitucionales. En materia electoral se da mucho que no se respeta la veda legislativa. ¿Conocen la veda legislativa? 90 días antes de que inicie el proceso, no se pueden hacer modificaciones sustantivas a la normatividad. ¿Y qué pasa? Que un congreso de una entidad federativa dice, pues emito un nuevo código electoral. Oye, pero pues ya estamos en pleno proceso electoral. No puedes hacer eso, porque hay una regla constitucional del artículo 105 que te lo impide. ¿Vale? Ni siquiera conocen la regla constitucional. Entonces, emiten la norma, viene una acción de inconstitucionalidad y la Corte declara la invalidez de todo el nuevo código. Como yo les decía la sesión anterior que nos vimos. ¿Y nos quedamos sin código, Daniela? Gabriela, pues no. Dice la Corte, entonces ocupo la figura de la reviviscencia y revivo el código anterior para que se aplique temporalmente, ¿no?
en lo que termina el proceso y el legislador tiene la posibilidad de emitir otro nuevo código o hacer las modificaciones que estime pertinentes, respetando, desde luego, el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, esos tres aspectos son formales: debido proceso legislativo, atribución o facultad de competencias del órgano emisor y el respeto a la regla constitucional. En materia electoral, la regla que más se viola es la de veda legislativa, hablando de control de convencionalidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, ahora entramos al control sustantivo, que es un control totalmente diferente. El control sustantivo, pensemos que superamos el aspecto formal, es decir, hubo debido proceso legislativo, el órgano que emitió la norma sí estaba facultado y no existe una violación, por ejemplo, al principio de veda normativa en materia electoral. Entonces, supera el aspecto formal. Vamos al de fondo. ¿La norma respeta el derecho humano? ¿Puede que esa norma restrinja un derecho? ¿Vulnere el principio de progresividad? ¿Genere un trato diferenciado que pueda ser discriminatorio? Ya estamos en un aspecto de fondo para verificar la compatibilidad de la norma frente al derecho que puede resultar afectado. ¿Vale? Con base en el derecho afectado, también podemos verificar qué metodología utilizar. Porque si la norma puede violar el principio de igualdad, pues ya sabemos que hay un test que la Suprema Corte configuró a partir de un diálogo con la Corte Constitucional Colombiana. Hay un artículo de Luisa Conesa, que les recomiendo mucho, que se llama La tropicalización del test de proporcionalidad. Para que entiendan de dónde vino el test de igualdad que hoy en día ocupan los tribunales para determinar si una norma puede ser discriminatoria o no. Entonces, en el análisis sustantivo lo que hacemos es verificar si la norma es o no compatible con el derecho fundamental, en un análisis propiamente constitucional que es de fondo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, en caso de que la violación sea sustantiva, es decir, de que ya tengamos que entrar al fondo en el control de convencionalidad, pues entonces tenemos que establecer qué derecho o libertad de todo el bloque se ve afectado, de lo que llamamos ayer corpus juris interamericano. Tengo un cuerpo de derechos. De todo ese cuerpo de derechos, ¿cuál es el que en específico se ve afectado por la norma? La libertad personal, el principio de presunción de inocencia, el tema, por ejemplo, del interés superior de la niñez. En materia electoral, fíjense, se ve una incidencia mucho, no solo en el derecho a votar y ser votado, sino que hoy en día la justicia electoral resuelve muchos temas de derechos democráticos, de libertad de manifestación, durante la pandemia se dio, de libertad de expresión en redes sociales, por ejemplo. El tema también de protección del interés superior del menor cuando en una propaganda electoral se difunde la imagen de un menor. Ahí también entra un escrutinio judicial estricto. También tenemos temas, por ejemplo, de protección de datos personales. También se puede dar en el ámbito electoral y nos ha llegado algunos casos. Tenemos también ejemplos de asociación política, de libre asociación política, donde vemos alguna injerencia por parte de gremios, sindicatos, etcétera. Entonces, si se dan cuenta hoy, en la justicia electoral y a través del JDC, llegan muchos casos de derechos democráticos. Incluso creo que les platiqué este caso donde una persona que estaba en estado de interdicción solicitaba una credencial de elector para un tema de seguridad social, imagínense. Se estaba discutiendo en la justicia electoral un tema no solamente de tener la credencial como un derecho político electoral, sino también que eso podía incidir en un tema de salud y de seguridad social, porque la persona quería su credencial para que lo atendieran en el Seguro Social. Entonces, la Sala Regional Guadalajara determinó que a pesar de que la persona estaba en estado de interdicción,
no necesitaba la autorización de su tutor o su tutriz para que le expidieran la credencial de lector, porque entendía que el estado de interdicción era inconvencional. Entonces ordenó al INE que le emitiera la credencial para efecto de que él pudiera realizar sus trámites en materia de seguridad social. Fíjense cómo ha sido revolucionario el JDC. Cuando tenía una materia muy limitada, digamos en 2004, todavía 2005 con el caso Castañeda Goodman, cuando se configura la ley general que sustituyó a la COFIPE, esa ley general dio algunas pautas para modernizar el JDC, para que ahora sí crea que el JDC es un auténtico juicio de amparo en materia electoral. O sea, me sirve para judicializar muchos derechos, no solamente los político-electorales tradicionales, el de votar y ser votado, sino derechos incluso hasta de participación ciudadana. A través del JDC hemos emitido algunas resoluciones que van de la mano con democracia deliberativa, con democracia participativa como la revocación del mandato o la consulta popular, que incluso la Suprema Corte ha sostenido que que la consulta popular es un derecho humano también. Y lo dijo cuando resolvió el tema de la consulta a los expresidentes, donde estableció que como vertiente de la democracia, pues también lo participativo es un factor fundamental y que la consulta popular, a pesar de que es un mecanismo para el ejercicio de derechos político-electorales, también en sí mismo es un derecho humano. Es decir, hoy tenemos el derecho a la consulta, a que si yo reúno requisitos formales, pues pueda someter a consulta una cuestión que está afectando. Por ejemplo, la construcción de pues algún servicio público, por ejemplo, cómo se va a usar algún tema presupuestario, por ejemplo, si estoy de acuerdo o no en que se continúe una obra, algunas necesidades para mi comunidad, hoy en día lo puedo plantear. Con todas las debilidades que tiene la consulta, pues creo que es un mecanismo que debemos ocupar para que poco a poco se vaya perfeccionando. Igual la revocación de mandato. Creo que este primer ejercicio fue bueno, no del todo concluyente, pero vamos a llegar a un momento en el que la revocación de mandato sea un mecanismo muy eficaz para verificar si el presidente de la República está haciendo correctamente su trabajo o no. Y que yo como ciudadana o ciudadano tenga la posibilidad de decir, ya no quiero que continúe. Va a llegar un momento en el que vamos a estar ahí. Este fue un primer ejercicio, ¿no? Estamos conociendo el mecanismo. La ciudadanía no se animó del todo a salir a ejercer su derecho. Entonces, también tenemos que ver que es complejo que este tipo de mecanismos adquieran plenitud. Poco a poco vamos a llegar al momento en el que este mecanismo sea muy eficaz para revisar el quehacer del Ejecutivo Federal. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Finalmente, en cuanto a la metodología, pues vamos a ver 4 casos prácticos, ¿vale? Uno, ya lo discutimos, bueno, tal vez 2, el recurso de reconsideración 88 del 2020, que ya lo vimos sobre el test de progresividad, lo recordarán. Y el subrec 91 del 2020 también nos sirve porque el fundamento para el creado de personas infractoras en materia de violencia política por razón de género, pues es un fundamento convencional. Viene de la Convención Belén do Pará, que reconoce el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia y que obliga al Estado mexicano a implementar mecanismos y políticas de toda la naturaleza, legislativas, judiciales y administrativas, para garantizar ese derecho de la mujer a que viva lejos de la violencia, ¿vale? Primero, Castañeda Goodman contra México. Esta sentencia es emblemática porque se utiliza por la Corte Interamericana un test de proporcionalidad, ¿vale? De hecho, yo les recomendaría que lean esta sentencia porque ha sido uno de los ejercicios más coherentes que ha realizado la Corte Interamericana cuando ha ocupado el test. Lejos de si nos gustó o no la conclusión a la que llegó
sobre el argumento convencional. Nos puede gustar o no, pero sí ocupó debidamente la metodología. Al final, la Corte Interamericana determina que la restricción del derecho a ser votado solo a través del sistema de partidos políticos es convencional y declara la convencionalidad en ese momento porque estableció que no podía obligar a México a implementar la candidatura independiente por dos principales razones. Uno, consensos, es decir, en América Latina pues no existe un consenso sobre si se tiene que reconocer o no el derecho de acceder a un cargo público de manera independiente, sin que ningún partido político se postule. Entonces, como no existían estos consensos, pues la Corte Interamericana de alguna manera ocupó el llamado margen de apreciación nacional. Es decir, México, te dejo a tu libre configuración que determines si implementas o no la candidatura independiente. ¿Vale? Pero se trataba de un test de de proporcionalidad que tiene 4 elementos, ¿no? Fin convencionalmente válido, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 4 elementos para girar el test de proporcionalidad. Y de esos 4 elementos, pues la Corte determina que la restricción que está implementada en el sistema jurídico mexicano lo supera. ¿Qué restricción? Puedes solo ejercer tu derecho a ser votado a través de un partido político. Hasta ese momento. ¿Vale? Posterior a esta sentencia, viene una reforma constitucional, viene una reforma legal en materia electoral, y entonces ya se implementan las candidaturas independientes. Digamos que esta sentencia fue el parteaguas para que México sometiera a debate si el sistema de partidos debía ser la única vía para que un ciudadano o ciudadana se candidateara, o también lo podía hacer con ciertos requisitos de manera independiente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda o pregunta? Fíjense, les voy a recomendar antes de pasar un texto de la Suprema Corte, se los voy a mandar. Es un libro de manera gratuita que creó la Corte pues ya hace 1 año o 2 años con Rubén Sánchez Gil, que es un profesor también de la Escuela Judicial, que se llama Test de Proporcionalidad. ¿Vale? Vienen artículos muy interesantes, no solo de Rubén, que es un experto en el tema, sino también de otros profesores, Arnulfo Mateos, que también participa en la Escuela Judicial, Martin Borowski, que hace poco lo tuvimos también en la escuela, donde analizan todo esto, todas estas metodologías, principalmente proporcionalidad y ponderación, que se ocupan hoy en día para establecer si un límite o una restricción a un derecho es proporcional o no. La ponderación, ustedes saben, metodología para resolver colisiones entre principios. Cuando un principio entra en conflicto con otro principio, pues la ponderación es una metodología aceptable que nos sirve precisamente para poder verificar cuál de los dos derechos prevalece en un caso en concreto. Y el test de proporcionalidad, que es una metodología que se ocupa principalmente en cuestiones de restricciones generales a derechos fundamentales, es decir, restricciones configuradas por el legislador democrático. Bien, hasta aquí. Entonces, este libro que les compartí es muy ilustrativo para el tema del test de proporcionalidad. Después tenemos el caso Petro Úrrego contra Colombia. El caso Petro Úrrego es muy relevante por 3 principales aspectos. Primero, porque la norma sujeta a control de convencionalidad era la Constitución colombiana. O sea, no era cualquier norma, era su Constitución. Y entonces, cuando se trata de verificar la convencionalidad de una Constitución, pues la Corte Interamericana tiene un reto mayúsculo. Ya lo hemos discutido aquí, no es tan sencillo declarar la inconvencionalidad de una Constitución, porque ha dado pauta a que algunos estados decidan mejor salirse del sistema interamericano antes de cumplir con una sentencia donde se les obliga
a modificar su constitución. México está en ese entredicho. México va a tener una sentencia condenatoria donde se le va a obligar a modificar su constitución. ¿Y qué va a pasar? Va a ser un tema complejo, no solamente por lo judicial, sino por lo político. Los intereses que pueden existir detrás de modificar o no una constitución para eliminar el arraigo, para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí es un tema un tanto complejo para la Corte Interamericana. Entonces, primero, estaba sujeta a control la Constitución colombiana. Segundo, se trataba de una restricción a derechos político-electorales, sobre todo al derecho de libre ejercicio del cargo. Incluso ustedes saben que la Sala Superior ha dicho que el derecho a ser votado no concluye cuando yo gané la elección, sino que también se extiende a que pueda ejercer libremente mi cargo, a que no me pongan obstáculos. Pasa mucho, sobre todo a nivel local, que llega una mujer a un cargo público y le ponen muchos obstáculos, ¿no? No la convocan a las sesiones de cabildo, no le pagan sus dietas, no le dan papelería o utilitario para el desarrollo de sus funciones, y entonces llegan muchos casos a la justicia electoral donde regidoras, donde síndicas, donde incluso presidentas municipales se quejan de que no pueden ejercer el cargo libremente. Y la Sala Superior dice, eso también se tiene que garantizar en la justicia electoral y es parte del derecho a ser votado. Entonces, aquí estábamos frente a una restricción relacionada con el libre ejercicio del cargo público. Que ustedes saben que las restricciones autorizadas por la Convención en materia de derechos político-electorales la encontramos en 3 artículos: 23.2, 29 y 30 de la Convención. 23.2, 29 y 30. ¿Vale? Para verificar si una restricción a un derecho político electoral es convencionalmente válida. Recuerden que la Corte hace control concentrado. Es un control que puede conllevar la invalidez de la norma sujeta a control. Entonces, el segundo aspecto era ese. Se trataba de un derecho político electoral que podría ser restringido de manera indebida por la Constitución colombiana. Tercer aspecto. La Corte Interamericana tuvo que analizar si una autoridad administrativa estaba facultada para destituir de un cargo a una persona que lo obtuvo por elección popular. Esa era la premisa fundamental. Una autoridad administrativa denominada Fiscalía General de la República Colombiana tiene la facultad para, por ejemplo, inhabilitarte de ese cargo, suspenderte del cargo o incluso destituirte de manera permanente de ese cargo por una infracción administrativa. Evidentemente que la norma era taxativa. ¿En qué sentido? Pues facultaba a la fiscalía. Le decía, sí, en efecto, fiscalía, tú puedes, si se comete una falta administrativa grave, puedes destituir a un servidor público, aunque haya sido electo de manera democrática representativa. Es decir, vía voto directo. Lo puedes destituir. La Corte Interamericana dice, una autoridad administrativa no lo puede hacer. Porque esa restricción convencional solamente se puede dar por autoridad judicial y por sentencia que así lo ordene. Incluso así lo ha dicho la Sala Superior. Si tú quieres destituir de un cargo, inhabilitarlo o que no participe en un proceso electoral una persona, tiene que ser por una sentencia firme, emitida por autoridad jurisdiccional o judicial, donde expresamente se diga cuál es la sanción. Y que la sanción evidentemente se aplique conforme al principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, no puede, es que publicó un tuit donde hace tal señalamiento. Bueno, sí, fue indebido, se violó una regla, pero no puede conllevar el que no pueda participar en el proceso electoral, ¿están de acuerdo?
sea, tiene que ser proporcional. Ah, bueno, cometió actos de violencia política por razón de género, porque amenazó a la candidata, porque publicó en redes sociales, porque incluso atentó contra su integridad personal. Ah, bueno, entonces ahí sí se puede dar el supuesto en el que no se le permita participar, pero porque estoy graduando la sanción, graduándola de tal manera que la sanción sea proporcional con el bien que se está tutelando, el derecho, y también con el segmento fáctico. Es decir, los hechos que motivaron conllevan que te cancele un registro, sí. Conllevan que no te deje participar en el proceso, sí. Conllevan que te destituya de un cargo, sí, también puede ser. Ha habido casos en la sala superior donde un presidente municipal comete actos de violencia política por razón de género contra una regidora o contra una síndico, pero actos severos, ¿eh? No solamente que no le paguen sus dietas, actos de violencia tal cual, de violencia verbal, psicológica, incluso física. Entonces ahí podemos llegar a la conclusión de que es válido que se le destituya del cargo, sí, porque es proporcional la sanción al acto que está cometiendo. Bien, hasta aquí. Al final, en el caso Petro Urrego, en una conclusión que desde mi punto de vista no es muy acertada, la Corte Interamericana hace una interpretación conforme y determina que se puede interpretar la Constitución colombiana de tal manera que la Fiscalía no tenga la posibilidad de destituir a un servidor público cuando fue electo democráticamente, ¿vale? Cuando no fue electo democráticamente, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Un servidor público que pertenece a cualquier sector local, municipal, federal, puede ser destituido, suspendido de su cargo, pues si es proporcional la sanción, pues sí, por parte de la Fiscalía. Pero si se trata de un cargo que se obtuvo por elección popular, ahí no, porque tú no eres órgano facultado para ese efecto. Únicamente lo podría hacer una autoridad judicial. Y concluye el ejercicio interpretativo con una interpretación conforme de la Constitución colombiana frente al Corpus Juris Interamericano, ¿vale? Hay un artículo del profesor Luis Octavio Vado, de la Escuela Judicial, donde analizó precisamente el caso Petro Urrego. Búsquenlo, si no me falla la memoria, incluso está publicado en el blog Axis de la Escuela Judicial Electoral, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Comentario al respecto? ¿Alguien que quiera comentarnos algo hasta aquí? Antes de pasar a la metodología, ¿no? ¿Seguras, seguros? Ok. Vamos entonces, voy a dejar de compartir tantito. Les voy a explicar la metodología de cómo aplicar un precedente interamericano en sede nacional, que es parte evidentemente del control de convencionalidad, y ya si hay alguna duda más en concreto, me la van formulando. ¿Eh? Siguiente. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer la contradicción de tesis 293 del 2011 o la ha leído en algún otro momento? ¿Sí? A ver, Gaby, Dani, ¿nos quieren convertir algo? Adelante, antes de explicar la metodología. Adelante, adelante. Aquí no hay error. Ah, bueno. Sí. Sí la vi, pero en realidad me llamó más la atención de la sesión del asunto que se está viendo en la Corte Interamericana de García Rodríguez y otros contra México. También nos habían pedido que viéramos la cuestión de los peritajes. Correcto. Pues esa me gustaría Sí, adelante. comentar un poco más. En particular la parte del doctor Cosío, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues ahí tuvo mucho que ver en el debate, ¿no? De primera mano. Y entonces, este aspecto que mencionó de que en realidad no existen restricciones expresas salvo el artículo 29 en la Constitución,
que estas restricciones o limitaciones han sido vía interpretación de la propia Corte. Entonces, este aspecto me pareció muy interesante, cómo lo expone, ¿no? Dice así, como tal, restricción es nada más el 29. Pero por la interpretación, entonces la Corte ha determinado restricciones en función de la libertad personal, pues tenemos el arraigo y la prisión preventiva, así, ¿no? Entonces, también me llamaba la atención como él decía, bueno, si la Corte es quien interpreta, no solo es quien interpreta estas limitaciones, es también quien interpreta estos alcances, ¿no? Entonces, me dejó reflexionando mucho esta cuestión, en la manera en que fue expuesto por el doctor. Y me van a disculpar, pero yo estaba pensando, dije, bueno, es que cómo me explico todo este relajo, ¿no? Y yo lo veía, es como si toda proporción guardada, y esto me sirve, como diría él en la sesión, esto me sirve más a mí que a ustedes, porque, bueno, es como un ejemplo. Fíjense, yo lo imaginaba como si estuviéramos todos en la escuela, ¿no? Y entonces dijeran, pues el uniforme es suéter azul, playera blanca y pantalón o falda gris. Listo. Y todas las escuelas de Latinoamérica es el mismo reglamento. Entonces dijeron, ay, vamos a hacer un convenio, ¿no? Latinoamericano. Ah, no, pues sí, padrísimo. Y entonces en ese convenio está el abrir una tienda en línea para adquirir los uniformes. Entonces, ay, como ustedes forman parte de esto, tienen acceso a la tienda en línea. Y aquí en México estamos como que, ay, se cambia el reglamento de la escuela. Entonces, al principio dicen, a ver, a partir de este día, todos van a poder comprar los uniformes en la tienda en línea. Padrísimo, ¿no? Entonces, bravo, ¿no? Desde la casa y aceptan meses sin intereses y todo. Pero por ahí del medio reglamento hay una parte que dice, a ver, los lunes que son honores a la bandera, se van a tener que usar el uniforme comprado en tienda física, ¿no? Y entonces, no sé, en la tienda en línea, pues hay lo mismo, o sea, todos igual, o sea, todos es el mismo pantalón o falda gris y blusa blanca y suéter azul, pero pues no sé, pensemos que el suéter que se vende en la tienda en línea es más grueso y me tapa más. Y entonces, pues ese lo venden nada más en línea, no lo venden en físico. Y entonces uno pensaría, no, pues esa disposición en particular, como está medio reglamento, pues igual y se les olvidó cambiarla, ¿no? Porque pues si al principio dice que todos compremos en línea, porque a la mitad van a decir que a fuerza el de los lunes es en tienda física. Entonces, es como algo así, ¿no? O sea, el otro o sea, sí me tapa más y por eso lo estoy comprando. Y entonces hay que ir a la Asociación Latinoamericana de Escuelas a decirle, oye, es el mismo suéter, nada más está más grueso, ¿por qué no lo puedo usar? O sea, dile a mi director de escuela que pues ya me diste un derecho, ya es ahí donde también entra este último aspecto que estaba mencionando de la progresividad, ¿no? Porque a mí eso es lo que me parece grave, o sea, nos dan así como que toda la tienda y de repente en específico decir, no, es que no, regrésate, va a haber una limitación y una limitación que sí, o sea, podría estar justificada y no tanto, o sea, no tanto, porque si el otro suéter me tapa más, o sea, por más que lo hagan en México, sea producto nacional y ganó si consume producto mexicano, a ver, no, ¿por qué no le dices a las maquiladores que hagan la tela más gruesa para que sea igual de todos, no? Esa sería como la solución, o sea, poniéndole en términos muy simples, o al menos yo así lo estaba pensando. Entonces, me quedo con esas dos ideas. Una, con la reflexión del doctor Cosío, de decir, a ver, la Corte, por un lado, está con estas cuestiones de las restricciones, pero también por el otro, los alcances.
Entonces, ahí tenemos una primera cuestión. Y la cuestión se complica cuando en esos alcances se corre el riesgo de legislar, que ya lo habíamos platicado muy al principio. Y la segunda cuestión es, ¿qué tanto tiene que ver? Y por eso me lo imaginaba con este ejemplo, discúlpenme nuevamente, estamos afectando la progresividad de los derechos. Y bueno, pues sí, ya la cuestión fíjense, de la 293, yo hace mucho que no la leía, pero me dio pues no que me haya conmovido, me dio un sentimiento así como raro ver precisamente, creo que fue el séptimo tribunal colegiado, el de aquí, de la Ciudad de México, el que se acercaba más al planteamiento en las tesis aisladas que hizo, al planteamiento que es el iberoamericano, ¿no? Mientras que el otro decía, no, hablaba de la superioridad constitucional. Eso me pareció interesante contrastar ya a la luz de lo que estamos viendo ahorita, lo que se pensaba en ese momento precisamente. Entonces se me hizo muy interesante y perdón, ya me extendí. Gracias. No, está muy bien, Gaby. Creo que hay dos puntos muy interesantes ahí, fíjate, y esto abona un poco a la construcción dogmática que hemos tenido de los derechos en México. Primero, lo cierto es que los derechos no son absolutos, están de acuerdo todos aquí, ¿no? Pero el hecho de que el derecho no sea absoluto quiere decir que conlleva en automático una restricción. Las restricciones se tienen que sentar sobre la base de la necesidad, es decir, que sea necesaria la restricción. ¿Por qué voy a restringir un derecho si no es necesario? Lo dijo bien Gaby, si no está justificada la restricción, entonces ¿para qué existe? ¿Hay restricciones que pueden estar justificadas plenamente? Claro, por supuesto que sí, pero hay otras tantas que incluso ni siquiera son necesarias. Eso es el primer paso que tenemos que delimitar perfectamente. Que si bien los derechos no son absolutos, las restricciones pueden coexistir cuando sean necesarias. Si no, no restringas el derecho, no es necesario que lo restringas. O no con base en la restricción que estás proyectando. Puede haber otra que sea menos lesiva, que sea más necesaria, que sea más idónea, que afecte menos el derecho, etc. Siempre hay que buscar eso. Incluso, fíjense, la propuesta que hace Robert Alexy en los 90 en su tesis doctoral es que la restricción sea, de entre todos los escenarios que tenemos, la que menos afecta al derecho. Fíjate, todavía Robert Alexy le da un plus al contenido del derecho, es decir, sí lo puede restringir, pero busca que esa afectación sea mínima, no sea tan severa, ¿vale? Para que la persona pueda ejercer su derecho de manera libre, ¿vale? Evidentemente que no lo haga de manera arbitraria o de manera excesiva, o sea, sí el Estado tiene que imponer ese tipo de límites, pero de manera racional, siempre de manera racional. Segundo aspecto, y esto va de la mano, se los dejo que lo mediten, nos vamos a encontrar en la última sesión y tal vez sería bueno platicarlo. Dice el doctor Cosío, las restricciones son como reservas interpretativas. Es como si México se estuviera reservando el no cumplimiento de un derecho reconocido en el sistema interamericano. Es decir, sí, suscribí la convención, pero ¿qué crees? Me reservo de manera doméstica el cumplir con este derecho. ¿Eso lo puede hacer México? Dice el doctor Cosío, pues no. México, si no se reservó expresamente el cumplimiento de un derecho a través de esa facultad de reserva interpretativa, pues después no lo puede hacer de manera implícita, porque afectaría el efecto útil de la Convención Americana. Es decir, no lo estoy cumpliendo nada más porque creo que no lo debo de cumplir. Va en contra del principio de buena fe, incluso en el cumplimiento de tratados. Ese tema a mí me brincó mucho, fíjate, porque nunca lo había pensado así. Es De cierto. hecho, fue más duro, perdón que interrumpa, pero es que me emociona porque en ese momento cuando lo escuché la primera vez, y lo anoté, dice, esta corte no puede reconocer o aceptar que el Estado tenga restricciones más allá de las reservas al momento de efectuar la celebración del tratado, porque si no corre el riesgo de desfondar todo el sistema interamericano. Y yo sí, ¡oh! Perdón. Sí, y fíjate, David, todavía hay un plus ahí. Mucho la atención.
las reservas Ujú. están sujetas a control. O sea, yo me reservé algo al inicio, ¿no? Este derecho no lo voy a cumplir porque yo tengo una norma constitucional que va en contra. Bueno, tienes esta facultad de reserva, sí. Pero ¿qué pasa si la reserva es inconvencional? Se va. Lo hizo la Corte Interamericana con la reserva interpretativa del fuero militar, que incluso creo que platicamos. México se reservó el tema del juez natural porque dijo es que yo tengo un fuero especial, que es el fuero castrense. Entonces me reservo el cumplimiento a la observancia de esta disposición de la convención porque prevalece mi constitución en cuanto al fuero castrense. Correcto. Cuando llega a análisis la reserva, la Corte Interamericana dice, ¿qué crees, México? Tu reserva es inconvencional. Porque sí puede existir tu fuero militar, pero cuando esté relacionado a un civil, ya no aplica el fuero militar. Tienen que ir a la justicia ordinaria. Y ahí le puso un límite a la reserva interpretativa. A pesar de que México la suscribió en tiempo y forma al inicio del Tratado Internacional, ¿eh? Y con ello la Corte estableció que las reservas interpretativas de los estados que se hayan originado con la celebración de la convención también están sujetas a control de convencionalidad. También esas. Muy interesante ese tema, ¿eh? Para estudiarlo, porque ahí está la reserva interpretativa del tema de los ministros de culto. México tiene una reserva interpretativa para que los ministros de culto no puedan ejercer su derecho a ser votado. ¿Esa reserva interpretativa es convencional? Qué interesante. Van a tener una sesión sobre el tema de derechos políticos en el sistema interamericano. Discútanla con el profesor. La reserva interpretativa que hay para que los ministros de culto no ejerzan su derecho a ser votado es o no convencional en términos del artículo 23.2. Para mí, no es convencional. Para mí. Porque creo que la justificación histórica, y lo hemos venido mencionando, no es suficiente. O sea, no por el hecho de que históricamente siempre se haya restringido ese derecho, porque desde Benito Juárez se hizo una separación iglesia-estado y entramos al Estado laico, no sobre ese hecho está justificada per se la restricción. Tiene que haber algo más que me justifique por qué los ministros de culto no pueden ejercer su derecho a ser votados. Me diría Gaby, bueno, es que se separen y entonces ya lo pueden ejercer. No es la salida tampoco, porque incluso así lo dicta la Constitución. Bueno, mientras seas ministro de culto, no, pero si te separas, sí, pues entonces me estás privando de mi derecho de libertad religiosa, porque condicionas a que pueda ser votado a que me separe de mi culto. Y es una restricción absoluta. Ojo. Interesante el debate, ¿no? A ver, los escucho. No, pero es que esa es la distinción. Una cosa es separarse del culto y otra es separarse del encargo como tal. O sea, sí. Creo que ese es, o sea, porque yo pues tengo una posición y pues ahí también tengo una profesión de fe y ese es como independiente. Entonces, sí creo que son. Híjole, pero fíjate en el contexto, ¿qué tanto afecta a un ministro de culto que lo obliguen a separarse del cargo que tiene? Pues es que mira, también hasta para el otro día, justamente me quedé pensando después, o sea, también qué tan justo sería separar a alguien del cargo, pero entonces tendría que ser extensivo para todos, porque uno, cuando firma el nombramiento en el Poder Judicial, sí, claro. ahí dice, y no tengo otro encargo que te, y fírmale, y si no, no pasa el nombramiento. Entonces, yo diría, bueno, sí, pero entonces tiene que ser parejo, para Sí. todos. ¿No? Es complicado, ¿no? Es Es complicado. complejo el tema. Exacto. Sobre todo por el tema del Estado laico. O sea, creo que por eso es muy complejo. Sí. Nada más, es que estaba notando otra cosa. El asunto de lo del fuero militar donde viene la reserva interpretativa, ¿es Radilla o cuál es? Sí, Rosendo Radilla contra México, contra Ya, los Estados Unidos mexicanos, ¿vale? ya, sí. Véanlo, porque ahí en esa sentencia está el control de convencionalidad de esa reserva interpretativa, a la luz de un derecho que está reconocido en el artículo 8 de la Convención, que es el derecho al juez natural, al 8.1. O sea, todas las personas tienen derecho a que un tribunal competente atienda la pretensión que buscan.
Y si un civil va al fuero militar, no tiene personalidad. No se puede apersonar ante el fuero militar. Incluso no hay una restricción. Si eres civil, pues aquí no tienes capacidad. Entonces dicen, bueno, y luego pues, lo va a resolver un tribunal militar y mi derecho de audiencia. O sea, no me puedo apersonar. Va a resolver un caso donde yo estoy relacionado y ni siquiera me va a poder escuchar el tribunal. Ahí fue cuando la corte dijo, sí puede subsistir el fuero militar, una interpretación conforme hizo, para no declarar la inconvencionalidad de la Constitución mexicana. Dijo, sí subsiste el fuero militar, pero entre militares, nada más. Y respetando, evidentemente, el debido proceso. Pero cuando esté relacionado un civil, entonces ahí te tienes que declarar incompetente juez militar y mandarlo a la jurisdicción ordinaria. ¿Vale? Mande, Gaby. Creo que, y también en esta cuestión de la libertad de culto religioso, hay una cosa que también creo que es pertinente considerar en estos temas, que es la libertad de expresión. Correcto. Ese es ahí, porque yo todavía en la mañana que estaba revisando prensa y Twitter y eso, vi el tweet de un sacerdote que decían, o sea, que tenía su punto personalísimo y yo decía, pues es que es válido, ¿no? Eso también me lo recordó en la mañana, ¿no? Y ahí sí está como que todavía más limitada, ¿no? Porque ya tenemos una serie de precedentes donde incluso se han anulado elecciones. Entonces, me parece también interesante, no solo la cuestión del encargo, sino también los límites de la libertad de expresión y si los criterios que hasta ahorita han prevalecido se siguen sosteniendo. Fíjate, ahí hay un tema muy interesante. Vamos a llegar a la última sesión sobre libertad de expresión en el sistema interamericano. Y yo sí les dejaré una reflexión. Hemos complejizado mucho el tema de las reglas electorales para la libertad de expresión. O sea, hay reglas para todo. No puedes publicar esto, en este momento no, en este momento sí, con esto no, si hay un menor lo tap. O sea, es un sistema súper complejo para la difusión de propaganda electoral. Y ahí el magistrado de la Mata, por ejemplo, ha propuesto, ¿y si lo volvemos menos complejo? O sea, ¿por qué no eliminar la veda electoral? O sea, ¿qué tiene de malo que Daniela, por ejemplo, durante la veda electoral salga y diga en Twitter, voten por el partido fulanito de tal? ¿Por qué no lo puede hacer? O sea, ¿qué tiene de malo? Incluso esto cuando se lo planteamos al doctor. 3 días uno fuera a cambiar su voto, ¿no? Sí, claro, o sea, incluso algo que incluso discutimos en la semana académica es, hay un voto duro, y sí es cierto, ¿no? O sea, por más de que salga Dani un día antes y diga, vota por el partido fulanito de tal, hay gente que siempre va a votar por el mismo partido político. O sea, que nada va a afectar a la contienda. Porque siempre han votado por el PAN o por el PRI o por Morena y siempre van a votar por el mismo. A pesar de que gobierne bien, gobierne mal, etcétera, hay gente que es su preferencia política. Dice, yo si vote, trabaje bien o no este partido político, siempre voy a votar por ellos. Y si sale José Alfonso o Alejandro o sale Dani un día antes, pues no creo que cambie el sentido del voto. Por eso, yo sí estoy de acuerdo en que una de las reformas que tiene que darse es volver menos complejo el tema del uso de la libertad de expresión en los procesos electorales. Porque incluso así lo ha dicho la Sala Superior, se potencializa la libertad de expresión cuando estamos en el proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Que va a haber embates, evidentemente, donde tú vas a salir y vas a decir, el candidato fulanito de tal hizo esto y la candidata hizo esto. Se potencializa el uso de tu libertad de expresión. Obviamente no puedes afectar el honor, ¿no? Obviamente no puedes afectar de manera injustificada, por ejemplo, el tema de la vida privada de una persona, ¿no? Hay límites también, ¿no? Pero hay límites racionales. El debate político así es, y así lo debemos de entender. Entonces, creo que si volvemos menos complejo el tema de la libertad de expresión, vamos a encontrar salidas más sencillas. Incluso para el tema de las redes sociales, ¿no? Porque una de las premisas es, ¿y cómo se regula el tema de las redes sociales? Imposible. Incluso en el caso influencers,
de la nulidad de elección de la Sala Regional Toluca, pues la Sala Superior es consciente y dice, a ver, ¿cómo podemos medir que un mensaje de un influencer en un TikTok le llegó a una persona y que la persona lo vio y que con base en lo que dijo el tiktokero cambió su voto? No es medible. No es medible. Es imposible eso. Que hoy es que salió Daniela y dijo, vota por el Partido Verde, y entonces Jesús lo vio y dijo, ah, mira, Daniela tiene razón. Sí, voy a ir a mi casilla y voy a votar por el Partido Verde. ¿Cómo nos cercioramos de eso? No se puede. Entonces dice, mejor hagamos menos complejo el sistema de reglas de uso de libertad de expresión en los procesos electorales. Y así nos vamos a evitar, fíjense, de un sinnúmero de impugnaciones. Ya, libertad. En España, por ejemplo, no existen estas reglas. O sea, sí existen algunas, pero no al grado de la desconfianza que tenemos en México. O sea, existe una desconfianza total. Por eso es que hay tantas reglas. O sea, sí tiene que haber algunas, sí, por ejemplo, los recursos públicos, ahí estoy de acuerdo. A ver, dime cuánto te gastas en propaganda en Facebook, en Twitter, etcétera, ahí sí. Pero lo que difundas, pues salvo que sea un tema de violencia política o que se ponga en riesgo el interés superior, etcétera, pues sí, va a haber límites, pero de otro tipo, me parece que ahí ya no es tan racional, ¿no? Y se vuelve muy complejo para la autoridad judicial, porque ahora tenemos que estar verificando que no hayas difundido algo antes de que iniciara el proceso formal electoral, que la propaganda que hayas difundido como precandidato solo sea para los miembros de tu partido, porque si te saliste de ese contorno, entonces ya es un acto indebido. ¿Sí? ¿Podríamos eliminar esa regla? Pues yo diría que sí. ¿Afectaría en algo? Yo diría que no. O sea, tú eres precandidato y te podrías dirigir a la ciudadanía. Sí. ¿Tendría algo de malo? Fíjense, ese es el tema. ¿Tendría algo de malo? Tú eres precandidato. ¿Te puedes dirigir desde ese momento a la ciudadanía? Yo diría, sí, no tiene nada de malo. Incluso sirve porque la ciudadanía se va informando de qué vas a buscar tú si llegas a ser candidato. Y ya puedes saber, cuál es tu plataforma política, cuáles son tus propuestas, qué vas a llegar si eres candidato a hacer. Y si también ganas, ¿qué vas a hacer? O sea, creo que sí lo hemos vuelto muy complejo, si se dan cuenta, ¿no? Y muchas de esas restricciones habrá que analizarlas, porque incluso pueden ser inconvencionales. Incluso pueden ser inconvencionales. Fíjense, una restricción que es muy marcada es, por ejemplo, el tema de los símbolos religiosos. O sea, tú si eres candidato, no puedes salir con una playera de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esa regla será convencional para la libertad de expresión? O sea, yo soy católico de toda mi vida, fui a escuela católica, yo se los platico, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y entonces yo quiero ser candidato, pero pues, yo soy muy católico y me gusta los 12 de diciembre salir con mi playera de la Virgen de Guadalupe, porque es uso de mi libertad de expresión. Bueno, no lo puedes hacer si estás en un proceso electoral. ¿Afecta en algo? O sea, si yo salgo a repartir volantes de mi plataforma con mi playera de la Virgen de Guadalupe, ¿va a afectar en algo? Yo diría, no. Pero bueno, nos hemos tomado muy en serio el tema de la laicidad, ¿no? De no, 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 y que no salga ni siquiera una crucecita. Y no puede salir tampoco con un rosario, porque ya es un símbolo religioso que puede influir en el electorado, ¿eh? Porque si una persona te ve con tu rosario, ya va a votar por ti, porque es católica. En realidad eso no pasa tampoco. Es que saliste con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y entonces por eso el electorado va a votar por ti. Creo que tampoco ya pasa eso en el contexto contemporáneo. A lo mejor hace 50 años podríamos decir, pues sí, el símbolo religioso tenía un peso muy relevante, pero en el contexto de hoy en día, si alguien sale con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, por ese simple hecho van a votar por él. Pues en algunas regiones tal vez, ¿no? Y habría que analizarlas contextualmente, pero en la mayoría de los espacios ya no. Incluso hay gente que ya no toma tan en serio el tema religioso. Hay gente que sí, y hay algunos sectores donde sí, el tema religioso es
muy exacerbado en algunos estados, Guanajuato, por ejemplo, Zacatecas. Pero también hay otros donde no, en el centro creo que ya hemos distinguido muy bien el tema, ¿no? Entonces, habrá que repensar eso, ¿no? Las restricciones a la libertad de expresión, sobre todo tomando en cuenta la base convencional que existe. ¿Alguna duda o preguntas aquí? Dani, ¿quieres abonar algo de la contradicción? ¿No? Segura, no te quedes con las ganas. ¿No? ¿Sí? Bueno, está bien. Pues de la contradicción, o sea, también hace tiempo que no la había leído, pero me sirvió como para volver a retomar el aspecto de la convencionalidad y se me hizo interesante pues que la posición que tenían los tribunales respecto a lo- la posición jerárquica pues que tenían las normas en cuanto a derechos humanos que venían en los tratados internacionales y la relación que estos tienen con la Constitución y a la vez como el carácter de la jurisprudencia de la Corte Interamericana pues adquiere obligatoriedad en cuanto los derechos humanos pues no, o sea, siempre sean mayormente favorables para la persona y que estas mismas, o sea, sin importar que el Estado mexicano sea parte o no, resulte, o sea, con un efecto vinculante. Entonces eso pues, me pareció interesante, aunque creo que, por ejemplo, también con lo de la sentencia que se está viendo ahorita de la prisión preventiva oficiosa, pues creo que es interesante que se vuelva a retomar, ¿no? Porque pues no se estaría aplicando mm, pues en principio pro persona, ¿no? O sea, queda como Claro. de lado un tanto. Fíjate, ahí hay dos puntos muy interesantes, Dani. El primero, que tendemos a confundir, y esto es un común denominador, vinculatoriedad con obligatoriedad. O sea, los ocupamos como si fueran sinónimos. ¿Vale? En la escuela judicial tenemos en el material de apoyo, hay un artículo donde establece qué se entiende por vinculatoriedad del precedente interamericano, porque sí tiene un grado diferenciado hablar de vinculatoriedad a hablar de obligatoriedad. Ahorita se los voy a explicar también. Segundo punto que le diste en la esencia, ¿no? ¿Cómo entender la aplicación del precedente interamericano con base en el principio pro persona? Ese es un quick muy, muy, muy relevante para la aplicación de los precedentes interamericanos, sobre todo cuando no existe la posibilidad de armonizar criterios. Ahorita se los voy a explicar. Y el tercer punto que es relevante, pues que de alguna manera el hecho de circunscribirte a la restricción implica un desconocimiento hacia el tratado. Y el debate de la acción de inconstitucionalidad va a ser muy interesante, sobre todo porque muchas ministras y ministros fijaron una postura incorrecta, ¿eh? Y vamos a ver si cambian de discurso, porque hubo varias ministras integrantes del Pleno que sostuvieron que la Constitución prevalece por encima de los tratados internacionales. En la última discusión del Pleno, y eso es muy peligroso, ¿eh? Sobre todo establecer que si un tratado quiere ser aplicado, tiene que respetar la Constitución. Así lo sostuvieron expresamente, ¿eh? Y eso pues, rompe con toda la naturaleza del efecto útil, porque el efecto útil nos dice lo contrario, es decir, las normas de derecho doméstico se tienen que modificar frente a los tratados internacionales para que sean compatibles y no al revés, el tratado internacional frente al derecho doméstico. Eso también es peligroso, ¿eh? Y sobre todo, fíjense, sostenerlo eso en un pleno de un máximo tribunal, ¿qué mensaje le mandas a los jueces ordinarios? Pues apliquen solo la Constitución, no apliquen tratados internacionales, no nos sirven los tratados. Entonces, fíjense, el mensaje institucional es relevante. Ya lo ha dicho en un libro que se llama Argumentación y Emociones, un libro muy interesante, se lo recomiendo. Debo de tenerlo por aquí. Sí, el autor se llama Jesús Delgado
Echeverría. Jesús Delgado Echeverría. Tiene un libro que se llama Argumentación y Emociones. Y él dice, a ver, ¿qué genera un argumento por parte de un tribunal constitucional? ¿Qué mensaje le manda al resto de las autoridades, principalmente a las autoridades judiciales? Sobre todo con un argumento como el que vierte el Pleno de la Corte. Si un tratado quiere ser aplicado, tiene que ser compatible con la Constitución. Si no, pues la Constitución prevalece. Y así lo sostuvo Pérez Dayán. Lo voy a decir porque el segmento de la sesión es público, ¿no? Ustedes lo pueden ver en YouTube. El ministro Pérez Dayán, la ministra la ministra Esquivel Moza también lo sostuvo. También lo sostuvo la ministra que desde mi consideración más sabía sobre derecho internacional, porque incluso es doctora en Derecho Internacional Público. Incluso trabajó en La Haya y se supone que domina el derecho internacional público y domina el sistema interamericano, porque ha escrito mucho sobre el sistema interamericano. Ustedes saben quién es. Y el que haya sostenido que la Constitución prevalece por encima de un tratado internacional, pues sí es el desconocimiento del derecho internacional público. Sobre todo cuando lo sostienes así en abstracto, sin ningún argumento coherente que pueda soportar el dicho que estás mencionando. Entonces sí es preocupante. Vamos a ver el debate. Yo les digo, ya está el proyecto de la acción de inconstitucionalidad, que retoma la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, que es muy interesante esa acción, ¿no? Sobre todo por el tema de criterio de preferencia normativa. Ahora se los explico. Entonces, ese debate que está en próximos días, supuestamente para el mes de noviembre, a la par de la resolución de la Corte Interamericana, pues va a ser interesante para ver si dos cosas pueden pasar, ¿vale? Una catastrófica y una que nos va a ayudar mucho. La catastrófica es que el Pleno diga, prevalecen las restricciones. Háganle como quieran, cuando en la Constitución hay una restricción, solo apliquemos la Constitución. Y eso sería pues ponerle el clavo final al ataúd del principio pro persona y del diálogo con el control de convencionalidad. O la otra, que replanteemos, es decir, reculemos. Se va a repensar el tema de la restricción y evidentemente vamos a aplicar criterio de preferencia normativa. ¿En qué sentido? Cuando el tratado sea más benéfico que la Constitución, aplica el tratado. Y cuando la Constitución sea más benéfica que el tratado, aplica la Constitución. En un diálogo sin jerarquías. Sin jerarquías. No jerarquicemos la Constitución frente al tratado. Ex ante tienen el mismo valor, normativamente hablando. Y así es como tenemos que entender. Entonces va a ser interesante ese debate. Esperemos que antes de que acabe el diplomado, la Suprema Corte genere este debate sobre la prisión preventiva oficiosa y podamos retomarlo, ¿no? Sobre todo porque argumentativamente, frente al control de convencionalidad, es relevante este caso. Muy relevante. Y para cumplir compromisos internacionales. Sí, Dani, adelante. Una pregunta, maestro. Y respecto a ese tema, ¿quién fue el ministro que se le hizo que presentó como un planteamiento mejor estructurado en la materia, pues, de convencionalidad? Fíjate, hubo dos que a mí me gustaron mucho. Bueno, en realidad tres. Uno fue la ministra Ríos Farhat, que la verdad es muy buen argumento, porque utilizó el tema de preferencia normativa y ella incluso sostuvo, la Constitución no puede estar por encima de un tratado internacional, porque la idea que tuvo el Poder Reformador en 2011 fue la de constitucionalizar los derechos humanos de fuente internacional. Entonces, Ríos Farhat creo que tuvo una participación muy importante. Otro que era anunciado, que a mí no me gusta porque tiene muchos claroscuros, es el ministro Saldívar, ¿no? Todos sabíamos que él iba a decir que sí o sí la prisión preventiva era inconvencional, ¿no? Porque lo ha venido sosteniendo incluso desde precedentes previos, ¿no? Donde en el tema de delitos financieros él ya había sostenido que el Congreso, el legislador ordinario no puede ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva, solo los que están en el 19. O sea, en el 167 del Código Nacional
no puedes poner más delitos si no están en el 19. Y él sostuvo en esa sesión, yo creo que es del año pasado, que la prisión preventiva oficiosa era inconvencional. Entonces, era difícil que se separara de ese criterio, ¿no? Y otro que lo hizo bien, con reservas, fue el ministro Pardo, ¿no? Que él sí le cuesta un poco de más trabajo entrarle al tema de tratados internacionales, pero al final sí sostuvo, ¿no? Que la Constitución per se no puede estar por encima. O sea, que hay que replantear el tema del principio de supremacía de la Constitución, porque lo exige el contexto. ¿En qué sentido lo exige? Pues de que la reforma del 2011 partió el principio de supremacía constitucional, o sea, lo reformuló. Antes de 2011 lo entendíamos de una manera, después de 2011 lo tenemos que entender de otra diversa. Y él hace ese planteamiento, repensemos la supremacía de la Constitución. Entonces creo que ellos tres sí dan en el punto y va a ser clave este proyecto para ver si logra persuadir a los otros ministros, ¿no? Yo sí creo que viene una sentencia de condena contra México, pero también soy consciente que la ropa sucia se lava en casa. Es decir, quien debe decir que la prisión preventiva es inconvencional es nuestra Suprema Corte. Y no estoy desplazando lo que diga la Corte Interamericana. Es muy relevante, es muy importante para México, pero creo que nuestro máximo tribunal tiene que hacer su tarea en materia de protección de derechos y decir, efectivamente, esta figura que está en la Constitución no respeta los estándares internacionales. Y se va. Y no echarle la pelotita a la Corte Interamericana, porque esa es la salida fácil. Ah, pues que lo resuelva la Corte y ya que la Corte diga, entonces sí yo entro al quite. No. O sea, tú asume tu papel de máximo tribunal del país y dime por qué esa figura no respeta el estándar convencional. Pero constrúyemelo argumentativamente. O sea, que me deje satisfecha la argumentación. ¿Por qué? Porque eres la Suprema Corte. Y pues tú no te puedes dar el lujo de equivocarte. O sea, sí, no eres infalible. Pero Suprema Corte toma en cuenta que lo que tú digas se va a retomar por muchos órganos judiciales. Entonces tienes que ser capaz de racionalizar el papel que tienes como máximo tribunal del país. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta, comentario adicional? ¿No? Bueno, vamos entonces a explicar la metodología y con esto vamos concluyendo, ¿no? Es la metodología, lo hago un poquito más grande, para aplicar precedentes interamericanos. ¿Vale? Recuerden que en el sistema interamericano pues nos regimos por precedentes. Un solo caso constituye jurisprudencia que es vinculante para todos los estados. ¿Vale? Mejor. Bien, primer paso de esta metodología conforme la construye la Suprema Corte. Verificación de premisas fácticas. La Corte dice, lo primero que te tienes que preguntar es si la premisa fáctica del caso interamericano es parecida o similar a tu caso concreto. Eso es lo primero. Verifica que efectivamente el caso que tú estás resolviendo o que estás planteando es parecido en su premisa fáctica a lo que resolvió la Corte. Es decir, que los hechos que motivaron la sentencia interamericana son parecidos a tus hechos. Eso es lo primero. Es un aspecto evidentemente formal, pero es indispensable para que después puedas verificar si ese precedente resulta o no aplicable. Entonces, primero, verificación de la premisa fáctica. Lean el caso. Lean por qué ese caso llegó a la Corte Interamericana. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la Corte decidió que ese caso era relevante para América Latina? Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento, dice la Corte dice la Suprema Corte. Armonización de criterios. Este es muy interesante y a la vez complejo, porque la Corte Mexicana dice, bueno, ya que verificaste que ese precedente interamericano es aplicable, ahora voltea a ver al precedente nacional
Y si existe un precedente nacional y uno interamericano que resulten efectivamente aplicables, entonces armonízalos. ¿Para qué sirve la armonización? Para que apliques los dos precedentes. Para que apliques lo que dice la Corte Interamericana y para que apliques lo que dice la Suprema Corte. De tal manera que si son compatibles, pum, embonen, y entonces en la construcción de tu argumento apliques tanto lo que dice el juez nacional como lo que dice el juez interamericano. ¿Vale? Armonización de criterios. La Corte también es consciente que va a haber ocasiones donde no sea posible la armonización, ¿están de acuerdo? Donde incluso un criterio pues se contradiga al otro, o de un criterio nacional sea más benéfico que el interamericano, o que el interamericano sea más benéfico que el nacional, o menos restrictivo, porque recuerden que el principio pro persona tiene dos vertientes. O ocupas la interpretación más favorable o la interpretación menos restrictiva para el derecho en concreto. Entonces, el último paso, y aquí es donde viene, Dani, el tema de la vinculatoriedad frente al principio pro persona, que es, si no es posible la armonización, entonces ejerce interpretación hermenéutica. ¿Qué quiere decir? Si el criterio nacional es más protector, pues lo aplicas. En cambio, si el criterio interamericano resulta más benéfico o menos restrictivo, pues lo aplicas. Fíjese, la Corte es consciente de que va a haber ocasiones donde estos criterios no puedan embonar. Donde digas, ah, mira, pero se ponen en contradicción lo que dice la Suprema Corte y lo que dice la Corte Interamericana. Entonces no los puedo armonizar. Es materialmente imposible, es jurídicamente imposible que yo aplique ambos criterios. Entonces dice la Corte, para eso nos sirve el principio pro persona. Para que si el criterio interamericano es más benéfico o menos restrictivo, vayas al criterio interamericano. Y entonces ocupes el criterio, lo voy a decir así, desplazando al criterio nacional. No tiene nada de malo. O sea, no nos tiene que espantar el que tú desplaces un criterio nacional y ocupes un criterio interamericano porque es más benéfico. Porque al final, como dice Daniela, es vinculante. Me vincula. Digamos que frente al sistema interamericano hay dos grados de vinculatoriedad. Una vinculación que llamamos directa y una indirecta. La vinculación directa es cuando tú fuiste responsable internacionalmente. A México cometiste tú la violación, viene una responsabilidad internacional y ese precedente te vincula a ti de manera directa a México, porque tienes que cumplir la sentencia. Pero también hay una vinculación indirecta, es decir, México no fue el responsable, pero la sentencia puede resultar aplicable. ¿Vale? A ti no te condené México, pero a pesar de que no te haya condenado, tú puedes jalar las consideraciones de esta Corte Interamericana y aplicarlas en sede nacional. Es una vinculación indirecta. ¿Vale? Mande, Gaby. Perdón, ahí es donde viene la distinción con la obligatoriedad, o ¿dónde está? Sí, fíjate, la distinción con la obligatoriedad es que el precedente nacional, cuando es jurisprudencia, es obligatorio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Lo tienes que aplicar sí o sí. Pero va a haber ocasiones, como yo le decía a Daniela, donde existe un precedente nacional obligatorio y existe un precedente interamericano vinculante, ¿vale? El precedente interamericano no quiere decir que lo tenga que aplicar en todos los casos, ¿no? Hay una metodología para aplicarlo, que es esta. Cuando el precedente interamericano sea más protector o menos restrictivo que el precedente nacional, es vinculante.
Cuando no es más protector, entonces no me obliga su aplicación. Puedo prescindir de él. Del que no puedo prescindir es de la jurisprudencia nacional. Sobre todo la que emite allá arriba, los que no se equivocan, ¿no? Bueno, eso dice. Incluso hay una contradicción de tesis que ustedes la conocerán, donde la Corte dijo que su jurisprudencia no era susceptible de control de convencionalidad, que es la contradicción de tesis 299 del 2013. Léanla para que la critiquen, la reflexionen. Yo no estoy tan de acuerdo, o sea, creo que válidamente podría yo dejar de aplicar una jurisprudencia nacional, sí, siempre y cuando la jurisprudencia interamericana sea más benéfica. No pasa nada. No tenemos por qué tener miedo. A veces los jueces tienen miedo a eso. Dicen, es que hay un criterio de la Corte, ¿cómo voy a dejar de aplicarlo? No pasa nada. Si el criterio interamericano es más benéfico y tú estás justificando racionalmente el por qué, tu sentencia cumple con el deber de motivar. Y puedes explicar ahí que no estás aplicando el precedente de la Suprema Corte porque, ¿qué creen? Lo que dijo la Corte Interamericana es más benéfica para la persona, para el ciudadano que está viniendo al tribunal. Tutela judicial efectiva. O sea, no apliques nada más el presente porque es obligatorio. Eso es falta de racionalidad, de argumentación. No hay razonamiento judicial ahí. Si solo estás aplicando la jurisprudencia porque te es obligatoria, ¿qué racionalidad hay detrás de eso? Ninguna. En cambio, si dices, no la aplico porque hay una sentencia de la Corte Interamericana que me vincula y que es más benéfica para este caso y donde voy a favorecer más al ciudadano, pues lo hago, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso es justicia, dice John Rawls. Emitir la sentencia que sea más justa para el caso. Y si es más justa la jurisprudencia interamericana que la nacional, pues lo ocupo, respetando desde luego la metodología de aplicación. No hay que tenerle miedo a aplicar la jurisprudencia interamericana. Al contrario, viene a fortalecer. Recuerden que el control de convencionalidad que realiza la Corte es complementario al nacional. Es decir, viene a fortalecer el contenido del derecho de lo que se diga aquí en México. Porque puede ser que la consideración de la Corte Interamericana pues, sea más expansiva, potencialice el derecho. O como dicen los alemanes, lo maximice. Y si esa respuesta es más benéfica para el ciudadano que lo que dijo la Suprema Corte, ¿qué tiene de malo aplicarlo? Al contrario, yo te diría, si no lo haces, puede ser que esa sentencia sí sea indebida, porque el precedente interamericano te vincula. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a la metodología? ¿Dónde la encontramos? En la contradicción de tesis 293. Ahí viene esta metodología. Explicada por la Suprema Corte porque es una sentencia pedagógica. Trató de explicarle al operador jurídico principalmente cómo aplicar la jurisprudencia interamericana. Sobre todo porque hubo un cambio de criterio del expediente Varios, donde se dijo solo es vinculante cuando México sea parte, a este donde dijo toda la jurisprudencia, como dice Daniela, es vinculante aunque México no haya sido parte. Eso incluye casos contenciosos y también opiniones consultivas. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? No, bueno, les voy a mandar un último texto. Nos vamos a volver a encontrar, creo que no sé si en la última o en la penúltima sesión. Entonces les quiero recomendar yo un texto sobre el tema de control de convencionalidad de libertad de expresión. Dejen, encuentro el artículo para mandárselo y que lo puedan ver. Sí, adelante. Nada más, ya llevamos 3 módulos con ¿no? Al principio, el pasado y este. Sí, es correcto. ¿El material lo pedimos hasta el final o ya? Sí, si quieren, se los paso yo. Sí, claro que sí. Bueno. ¿Les copio mi correo otra vez o ya lo tienen? Ya. Sí, si me lo quieren pedir de una vez les mando lo de estas 3 sesiones. Ok.
¿vale? Y la última sesión que me toca, si no me equivoco, es libertad de expresión en el sistema interamericano, ¿vale? Para esa quiero que lean una sentencia que es Fontevecchia y de Amigo contra Argentina, ¿vale? Si pueden, si tienen ahí un espacio, Fontevecchia y de Amigo, porque ahí la Corte configuró el test de libertad de expresión, ¿vale? Y ya les mandé un articulito ahí muy sencillo de Claudio Grossman que habla sobre la libertad de expresión en el sistema interamericano. Vale, está ahí en el chat. Si pueden también consultarlo para un debatito en la última sesión, sería muy bueno. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Observaciones? ¿No? Ok. Bueno, pues mucho éxito. Van a entrar ahora al tema de derechos en específico. Va a estar muy interesante porque es libertad de prensa, libertad de expresión, comunidades indígenas, son 4 o 5 módulos, no recuerdo, donde ya en específico van a ver el estándar interamericano de cada derecho, entre ellos de los derechos políticos, votar y ser votado. ¿Vale? Perfecto. Pues muchas gracias por la atención, que tengan excelente, bueno, es día de asueto, disfrútenlo, descansen y bueno, nos encontraremos en próximas sesiones. Gracias a todas y todos. Que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.